Buenas noches, hermanitos. Dios los bendice. Para mí es un honor nuevamente estar con ustedes. Hoy vamos a ver un tema más de nuestro básico. Bienvenidos. Y antes que iniciemos, por favor, oremos. Señor mío, te doy las gracias por esta ocasión que me permites estar con mis hermanos juntos. A escuchar, Señor, un tema más. Pero sobre todo, Padre, de venir con un corazón dispuesto a aprender y a conocerte a ti. Te doy las gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos has permitido llegar un día más juntos. Por las bendiciones de la semana, por tus cuidados y protección. Gracias te doy, Señor, y te ruego que seas tú quien tome el control de este tema. Sé tú nuestro maestro, Señor. No permitas que mis labios, mi pensamiento, sea el que se manifieste aquí. Te ruego, Señor, porque yo también quiero aprender de ti. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues iniciemos. Bien, hermanitos. Bueno, pues el tema de hoy, que ya es nuestro séptimo tema, ¿sí? O sexto, es la ley y la gracia. Un tema muy interesante. Un tema que nos va a sacar de las dudas y de los errores que a veces se manejan al hablar de la ley y la gracia. ¿Sí? Comencemos. Bien, para iniciar, yo quiero ponerlos un poquito en contexto de lo que es la ley. La ley es una serie de regulaciones y normas para la convivencia del hombre en la sociedad. ¿Sí? Esa es la ley entre nosotros. Y para poner un pequeño ejemplo, vamos a hablar de, por ejemplo, cuando se aplica la ley, ¿no? Sabemos que hay carriles para ciclistas y hay carriles para automovilistas. La ley marca, precisa y abiertamente que el automovilista no puede invadir el carril del ciclista. No lo puede invadir ni debe de invadir. Si lo hace, amerita una sanción, una multa. Si accidentalmente le pega o comete alguna afrenta con el ciclista, pues tiene que pagarle los daños y una multa. Si desafortunadamente llega al fallecimiento del ciclista, pues el automovilista llega a ir hasta la cárcel. La ley es clara y precisa. Ese es un ejemplo de muchos que enmarca la ley. Bueno, pues nosotros vamos a ver también la ley de Dios. Si esas son normas y regulaciones para que podamos vivir y convivir los seres humanos entre nosotros y en la sociedad, vamos a ver cuál es el propósito de la ley de Dios. Antes que nada, empecemos con nuestro versículo base. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sí, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, le dio la ley a Moisés para darla a conocer al pueblo. ¿Para qué? Para darle normas, regulaciones, para que el pueblo las siguiera. ¿Qué pasó en los 40 días que estuvo Moisés recibiendo la ley? ¿Acaso el pueblo no se descarrió e empezó a hacer cosas inimaginables?
Por eso necesitamos la ley. Nos regula y además ahorita vamos a ver cuál es el propósito. Y la otra parte de la ley es la gracia y la verdad, que esas vinieron con nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver por qué la ley y la gracia se complementan. No son una por aquí y otra por allá. No. Una con respecto a la otra son complementos. Bien. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es su propósito? Bueno, el propósito es preparar el camino para la venida del Señor Jesús, mostrarnos nuestro pecado y que no lo podemos vencer con nuestras propias fuerzas. Ese es el propósito de la ley. Darnos a conocer el pecado. Aunque, sinceramente, ahorita les explico, ya sabemos qué es el bien y el mal. Solo la ley es más clara, más precisa y nos indica qué sucede cuando no la cumplimos. ¿Por qué tuvieron que darnos ley? Bueno, pues como están viendo ustedes en la imagen, hablamos que fuimos meritorios de una ley porque nos separamos de Dios, por la desobediencia. En Génesis 3:24, Adán y Eva son expulsados del paraíso por la desobediencia, provocando una ruptura en la relación con Dios. Era tan hermoso tener una relación con Dios que ahora se paseaba por el huerto el Señor platicando con Adán y con Eva. Pero cuando ellos desobedecieron, el corazón del Señor se rompió. Y y los tuvo que hacer que salieran del Edén porque no podían estar ahí, ya que ya sabían que era lo malo e iban a ser seducidos por ello, ¿no? ¿Qué es el pecado? Bueno, ya hemos hablado del pecado. Y bueno, el pecado viene del latín peccatum, perdón, que significa tropezar, cometer una falta, delito o acción culpable. Un alejamiento de nosotros de la voluntad de Dios. Es lo que pasa. Nosotros no podemos convivir con Dios, por eso no lo podemos ver cara a cara. Él es santo, Él es puro, no hay pecado en Él. No puede el sol estar pegado con la luz, con la noche, la luz con la noche, no. Entonces, ese es el pecado, nos separa de Dios y de haber hecho un delito, ¿no? Acciones culpables, que sabemos de antemano que son malos, sin embargo los hacemos. Y en Romanos 3:20 de la Nueva Traducción Viviente nos dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Sí, así es, hermano. Somos pecadores y no podemos cumplir la ley. Regresemos al ejemplo del ciclista y del automovilista. Aún el automovilista teniendo el conocimiento de que si invade, tiene que pagar una multa, que si atropella o lastima al ciclista, tiene que pagar curaciones, o que si fallece, pues tiene que ir a la cárcel. Pero a veces eso no nos detiene. Tenemos prisa, no nos interesa, o tenemos la famosa frasecita de que las leyes se hicieron para romperse. Y eso está mal, esa frase no es así. No. Las leyes se hicieron para regularnos, para convivir en paz, para estar unos con otros en paz y en respeto. En Romanos 7:7 que nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Ya sabemos que en la ley, en los 10 mandamientos nos dice, no robarás, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, porque todo eso conlleva
a un pago, que es la muerte. Vayamos a Romanos 6:23, porque dice, porque la paga del pecado es muerte. Claramente, claramente, es la primera parte de Romanos 6:23, lo dice claramente, la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de conocer la gracia, vamos a conocer una parte de lo que el Señor tiene para nosotros. Somos justificados gratuitamente. ¿Cómo que somos justificados gratuitamente? ¿Qué es ser justificado? Bien, justificado significa absolver, demostrar inocencia, declarar justo, quitar la culpa y la pena del pecado por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Y sí, allí lo dice, ¿no? En Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa gracia? Bueno, gracia es favor o beneficio sin ningún tipo de merecimiento, que sí que no nos lo merecemos. Todo nos los está dando el Señor Jesús por amor. Nosotros merecíamos morir, porque los pecadores somos nosotros, Jesús no. Jesús no es sin pecado y vino a morir por nosotros, por nuestras transgresiones, por nuestras maldades. Nos vino a hacer, a quitarnos la culpa, a limpiarnos y con gracia. ¿Cómo? Sin merecimiento, no nos lo merecemos. No lo merecemos. La verdad. ¿Ustedes creen que si alguien con toda la plena maldad en su corazón agrede a otra persona, se merece que le echen porras, que lo admiren, que lo lleven entre hombros? Ay, sí, mira, golpeaste al viejito, le robaste al anciano. ¿Sí? No, claro que no. Y dice en Romanos 4:25, ¿cuál fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación? Dios nos ama tanto. Entonces, volvamos a Romanos 6:23, parte B. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva, regalo, nos los está dando sin merecimiento. ¿Por qué? Porque nos ama Jesús. Porque sabía que teníamos que ser reconciliados con nuestro Dios. ¿Verdad? Porque nadie va al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, ¿la ley muestra la imposibilidad de ser salvos por ella? Sí. Volvamos al ejemplo del ciclista y del conductor. Supongamos que lo atropelló y está muy grave. La ley le dice claramente, no invadas carril. Es una multa. Si lo atropellas y lo lastimas, tienes que pagar los gastos del hospital y todos los gastos que se lleven a cabo. Y hasta mejor cárcel preventiva, y más si fallece. Eso es lo que hace la ley. No robes. Robar te lleva a la muerte. Ese es el pago. No adulteres. No mates. No injuries. Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso nos lleva a la muerte.
No podemos ser salvos por la ley. La ley no te apapacha. Está bien escrita, tiene bien definido lo que es y cuál es el castigo. Y en Romanos 8:7 nos lo dice, ¿por qué no podemos ser salvos? ¿Qué nos está impidiendo? ¿Por qué no podemos cumplir la ley? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Qué quiere decir? No podemos, somos débiles. Nos subyuga siempre el lado oscuro. ¿Por qué? Tenemos una forma pecaminosa. Nos gusta. Yo estaba viendo las noticias y yo veo que es muy poca la gente que ayuda a la gente que lastima. La gente que hace algo bien, bonito, por los demás. A la gente que se dedica a dañar, porque le gusta, porque lo ve fácil, porque no puede decir no. Y en Gálatas 3:24 dice, la ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Como dije desde un principio, el propósito de la ley era llegar al Señor Jesús, para que Él nos ayude a cumplir la ley. Porque Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla, y Él mismo lo dice en la palabra. Él vino a cumplir la ley. Él fue obediente en todo y por todo. Él no tenía por qué ser bautizado por Juan el Bautista. Él no tenía pecado, no tenía por qué arrepentirse. Pero cumplió, y lo dice ahí porque así tenía que ser, cumplir, ser ejemplo ante los demás. Él predicó con su vida y con sus hechos. Y sabemos que la ley sin gracia, pues es condenación. Porque ya lo volvemos a decir, no podemos cumplir la ley con nuestras propias fuerzas. Cuando Jesús se fue a hacer las moradas, nos dejó a alguien muy especial, al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, nos instruye, nos fortalece, nos consuela, nos aconseja. Y hay que obedecerlo. Pablo, cuando estaba en uno de los viajes, el Espíritu Santo, no vayas a esa ciudad. Y Pablo obedeció. Porque en Gálatas 5:22-23 nos lo dice. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz. No peleándonos con los demás. Vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables. Y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Nos ayuda, nos redarguye, nos dice, no lo hagas. Mira, hazlo así. Nos da esa fortaleza que no tenemos. No hay ley que esté en contra de todo esto. No la hay. Y yo les quiero dar un testimonio, porque cuando en una de las ocasiones que estaba dando clase iba a aplicar un examen, pues sí fui tentada. Fui tentada por un joven que pues me quiso sobornar, ¿no? Y en ese tiempo, en ese momento, la verdad sí necesitaba una ayuda económica fuerte. Estaba yo totalmente mal. Estaba viendo qué hacer y cómo hacer, y hasta parece que adivina el pecado. No, allí dale duro. Pero la verdad, yo le agradezco a Dios porque el Espíritu Santo me redarguyó mi corazón y me puso en mi mente hacer lo recto y lo justo. No acepté el soborno y, sin embargo, le propuse a este joven ayudarlo a prepararse mejor para el siguiente examen.
Qué hermoso, ¿no? Fue para mí un deleite después. Me sentí en paz, tranquila, limpia, algo que no tiene precio. Pero necesitamos la gracia, porque sin ella, pues caemos. Eso no significa que nosotros podamos, ya que tenemos la gracia, ya Jesús pagó por nuestros pecados, pues nada más me confieso, al final es justo y bueno para perdonar mis pecados y yo se los confieso, y vuelvo a hacerlo otra vez, no hay problema. Eso no es cierto. No debemos de hacer eso. El Señor merece nuestro respeto, nuestro agradecimiento. Jamás hacer algo que lo lastime. Al contrario, por agradecimiento y por amor obedecerlo. Sí, caemos, sí, cierto, pecamos. Somos seres humanos, pero eso no quiere decir que lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer. Caímos una vez, pero no volverlo a hacer. La gracia no significa que ya tengo libertad para chacotear. Ay, robé ahorita, ay, me confieso y al rato otra vez, ¿no? Lo vuelvo a hacer. No, no, así no. Nosotros tenemos que perseverar. Porque Romanos 6, 1, 2 lo dice claramente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Imagínense. Vayámonos, remontémonos cuando los israelitas estaban en Egipto. Por 400 años estuvieron de esclavos, maltratados, golpeados, exprimidos, todo lo que se puedan imaginar. Mal comidos, explotados, clamándole a Dios. Dios los escucha porque nos ama y les ama. Y los liberta por medio, utilizando a Moisés. Y llegan a Egipto, llegan al desierto. Y por una pequeñez empiezan a quejarse. Ay, no, mejor nos hubieras dejado en Egipto, allí estábamos mejor, pues allá mejor hubiéramos muerto. O sea, no. ¿Cómo es posible que seamos así? Después de que Dios los guardó, los cuidó en el desierto, no se les gastaban las sandalias, la ropa no envejecía, les dio de comer carne muy fina como las codornices, un pan sabrosísimo como el maná, en ningún lado lo encontramos. Agua fresca de la peña, los cuidaba en el día con la nube y de noche con una columna de fuego, siempre cuidándolos, alimentándolos, teniéndolos bien. Y es lo que nos pasa ahora actualmente. ¿Acaso nos saca de nuestro pecado, de nuestra miseria, de vivir frustrados, sin paz, angustiados, furiosos, enojados, todo el tiempo y nos lleva a la paz, a la tranquilidad, a la confianza, a la fuerza, a la lucha, al esmero? ¿Y querer regresar nuevamente? No. Por eso tenemos que estar bien, bien cimentados en que la gracia nos ayuda para cumplir la ley. Bien. La gracia se rige por la ley del amor. Desde un principio se manifestó el amor de Dios. Desde el momento en que vio que Adán y Eva dejaban el huerto, el Señor ya había planeado cómo rescatarnos y que volviésemos a sus brazos.
El puente, Jesucristo, ¿verdad? Si nosotros cumplimos los mandamientos con la ayuda del amor de Jesús y el Espíritu Santo, tenemos una relación con Dios continua. ¿Sí? Y para eso nos vamos a Juan 14, 15, 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Wow! Es una carta de amor. La ley está hecha desde el principio con amor. Porque fue para cuidarnos de nosotros mismos, de nuestras maldades, de nuestras iniquidades. Para eso son las leyes, para eso es la ley. ¿Qué pasa si robamos? Si asaltamos, pues tarde o temprano nos meten a la cárcel, nos matan y eso es en la ley social y con el Señor pues la paga es la muerte eterna, ¿no? ¿Qué dice Juan 15:10? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. El Señor Jesús nos vino a mostrar que aún Él siendo Hijo de Dios, Dios mismo, guardó los mandamientos para mostrarnos que sí se puede, por medio de su gracia. Y yo te invito a ti, si me estás escuchando, que tenemos esa oportunidad si aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Lo único que tenemos que hacer es declararle que somos pecadores, reconocer que somos pecadores, que hemos cometido pecado y que estamos arrepentidos y que lo invitamos a nuestro corazón y a nuestra vida, que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Y te invito para que hagas esa decisión. Aún es tiempo de que Él sea hallado. Y bueno, hermanitos, yo cierro con esta carta de amor que el Señor nos ha dado con la ley y la gracia. No puede una estar sin la otra. El Señor Jesús vino a cumplir la ley y nos mostró cómo. ¿Y cómo? Por medio de su amor, de su gracia, justificándonos por medio de su sacrificio y aceptándolo como nuestro Señor y Salvador y dejándonos a nuestro Consolador, guía e instructor, que es el Espíritu Santo. La actividad, hermanos. La actividad que les pido que realicen es, y que me manden a WhatsApp, es que busquen un pasaje en la Biblia donde se manifieste la gracia ayudando a que se cumpla la ley. Hay varios, muy hermosos. Oren para que el Señor les muestre cuál. Les doy gracias por su paciencia y sobre todo les doy las bendiciones que mi Señor nos ha dado. También les pido que el domingo no falten a su reunión de Zoom. Es hermoso enriquecernos unos con otros, compartir preguntas, dudas y testimonios. Es una manera de alimentar también nuestro corazón, nuestra mente, unos con otros. Y a mí y a mi hermano Jorge nos da siempre una alegría verlos a ustedes. Dios los bendice. Nos estamos viendo primeramente Dios el domingo. Cuídense mucho, que Dios los guarde.